Desde Caracas nos acompaña Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Yailey. ¿Tiene identificados a los responsables de estas acciones, diputado? Sí, mira, aparece en el caso de la pinta de la casa materna mía, operación o Movimiento Tupamaro, que es un grupo terrorista, pues, porque todas esas son prácticas sistemáticas del terror. No solamente en mi caso particular, sino que hay 13 diputados más en diferentes partes del país. O sea que es una decisión política de terror que forma parte de una estrategia que ha desarrollado el régimen, porque justamente hubo un patrón sistemático de conducta y de actuación que, por cierto, ingresa, vamos a decir así, está dentro del supuesto de la norma del artículo 7 del Estatuto de Roma, porque eso es un delito de lesa humanidad. El patrón de un ataque sistemático contra la oposición, en este caso un sector de la población por razones políticas, conforma un delito de lesa humanidad. En este caso concreto, ¿por qué se tienen que meter con la casa de mi mamá? O con la casa de los familiares de otros colegas diputados que igualmente fueron amenazados de esa forma? Eso es cobardía, eso es simplemente generar terror, que las familias nuestras sufran, que nosotros mismos nos inhibamos, porque obviamente empezamos a pensar, bueno, si yo actúo de tal manera, se van a meter con mi familia. Bueno, ese tipo de cosas que está bien calculada y bien estudiada porque estos terroristas actúan de esa forma, choca contra el muro de la verdad. ¿Y cuál es el muro de la verdad? Que cada uno de nosotros damos un paso al frente y no se nos han aflojado las piernas. Hoy, precisamente, una vez que ocurrieron esas cosas, dimos una rueda de prensa, algunos de los diputados que estuvimos presentes, y hemos mantenido una moral muy alta de lucha, de combate, porque se trata justamente de erradicar en la sociedad venezolana ese tipo de prácticas que lo que hacen precisamente es generar odio, infringir terror, y esas son las cosas que precisamente nos da la fuerza para luchar precisamente por la democracia venezolana. Diputado, y viendo que la justicia es utilizada como un arma política, ¿usted ha denunciado los hechos? ¿Tiene algún sentido? Perdón, no le escuché bien. Usted ha denunciado estos hechos, sobre todo cuando parece no tener sentido hacer una denuncia de estos actos de terrorismo porque se está utilizando como un arma política este tipo de ataques. Pero, ¿tiene sentido denunciar estos actos de intimidación? Todo hay que denunciarlo. Yo tenía una vez un profesor en materia de derechos humanos que me decía que los derechos humanos demoran mucho para llegar, pero cuando llegan, si tú no tienes un expediente, no tienes todo elaborado, el caso se te disipa en las manos. Aquí hay que pronunciar, o mejor dicho, denunciar ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las Naciones Unidas, ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Perfectamente hay que elaborar esa denuncia, porque eso es un proceso que queda, y eso contribuye al gran expediente de los delitos de lesa humanidad, entre tantas otras vías por las cuales nosotros estamos luchando para precisamente rescatar la democracia en Venezuela. Entonces yo considero que no es perder el tiempo, es seguir la lucha. Claro está, que estamos en un régimen de terror, los que gobiernan son los terroristas, nunca le van a dar curso a una denuncia de esta naturaleza, pero no nos podemos quedar callados. No solamente se trata el caso de lo que hoy sale como pintas y como amenaza, sino el secuestro, la desaparición del diputado Edgar Zambrano, que fue ayer sacado a eso de la medianoche, desde donde estaba en el helicoide hasta los tribunales, pero no llegó nunca a los tribunales. Entonces, esa situación que forma parte de la configuración del terror, del miedo, que la gente sienta, los sectores de la oposición, que si nos movemos nos va a pasar tal cosa. Mira, tenemos una gran fe, y qué más que el apoyo de todos ustedes internacionalmente, de todos ustedes, de este canal en lo particular que ha estado tan presente de la causa venezolana, para evitar que se invisibilicen estas violaciones gravísimas de derechos humanos en Venezuela. Más adelante quiero abordar el tema del diputado Zambrano, pero ¿usted teme por su vida, por la vida de su familia, si están haciendo este tipo de pintas en la casa de su madre y ha sido víctima de toda esta persecución?
Sí, mira, uno se preocupa porque, claro, en este caso fuimos 13, 14 diputados, mujeres y hombres, y es un ataque artero de instigación al odio, es de exponerte al escarnio público. Porque cuando te ponen una pinta de esa, como en el muro de la casa de mi mamá, que es una urbanización donde pasa todo el mundo, bueno, ese es un afiche que está fijado allí, como le ponían a los judíos una seña en la época de la Alemania hitleriana. Eso es lo que está ocurriendo. En el Táchira, por ejemplo, grupos terroristas, entonces ponen las insignias del ELN en la casa, en este caso de un diputado amigo nuestro que es Franklin Duarte. Le pasó lo mismo en su casa, le pusieron la seña ELN para señalar lo que era una persona enemiga de ese proceso. Así pues, de que claro que uno tiene el temor, y por eso que estas cosas hay que denunciarlas, porque el mundo lo tiene que saber. La comunidad internacional tiene que saber que esta gente no se para en nada, que todos los días están avanzando en un proceso sistemático de liquidación, y tengo mis temores que quizás el siguiente paso pudiera ser la liquidación física de diputados. Lo que nunca nosotros habíamos visto en Venezuela, ese expediente lo podemos ver, ojalá nunca, pero tengo mis temores en el sentido que aquí puede comenzar una etapa de liquidación de diputados por la vía de agentes coincidentes con la política del régimen. A lo mejor no directamente el régimen, pero te utiliza otros mecanismos, un accidente, cualquier cosa Diputado, fortuita, pero si tiene esos temores... Pero tengo mis temores que eso puede ocurrir aquí en Venezuela. Pero es porque ya tiene algún indicio. ¿Ha recibido alguna amenaza? ¿Ha recibido algún tipo de señal que lo alerte en este sentido? Porque hemos visto el incremento de la violencia, pero si usted cree que pueden ir un paso más allá a través del asesinato, a través de la utilización de otros brazos de esa violencia del madurismo, ¿a quién apuntaría o cuáles son los indicios que lo hace pensar en esto? Ha habido amenazas. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, el conductor mío fue agredido, le dispararon una pierna, lo dejaron en el piso, le quitaron la camioneta y le dejaron un cartel que le decían, dígale a su jefe que se cuide. Uno ha recibido llamadas telefónicas. Ha habido hostigamiento, agresiones de todo tipo. Entonces es un patrón que han venido siguiendo, ¿no? Y en la medida en que ellos ven que la Asamblea Nacional es combativa, que no nos rendimos, que seguimos luchando, que colocamos denuncias, que ninguno se ha dejado de luchar, en esa misma medida ellos tienen que arremeter porque ellos están derrotados. Ellos no cuentan con el apoyo del pueblo. Ellos, para sostenerse en el poder, actúan de esta manera. Y vuelvo a repetir, pudiera llegar el caso que incluso veamos situaciones de liquidación física de diputados o de dirigentes opositores. Metieron preso a Zambrano. A otros diputados le han quitado la inmunidad. ¿Usted ve este tipo de amenazas sobre la vida de los diputados? El objetivo del madurismo, según su entender, es desmembrar a la Asamblea Nacional. Sí, claro. Mira, esa situación, por ejemplo, del allanamiento de la inmunidad parlamentaria inconstitucional, utilizando un concepto de flagrancia ad infinito. Eso es como aquellas, recuerdo cuando uno estudiaba Derecho Penal, muy característico del derecho penal totalitario, las conductas predelictuales. Es decir, que tú permanentemente estás sentenciado. Si dices una cosa, porque lo dices, y si no lo dices, porque no lo dices. En esas irritas sentencias, esas inocuas sentencias donde le allanaron la inmunidad parlamentaria a Henry Ramos y a 9 diputados más, uno de los conceptos que utilizan es el silencio. Por haberse quedado callado ante tal circunstancia, eso es conspiración. Eso es delito de traición a la patria. Pero si tú dices algo, igualmente vas preso, porque entonces inventarán otra cosa. La flagrancia. O sea, un hecho al infinito, o sea, no tiene límites. En cualquier momento te pueden agarrar por un acto de flagrancia de un hecho que sucedió meses atrás o años atrás. Utilizan la figura del desacato de la Asamblea Nacional justamente para evadir y violar las normas constitucionales del allanamiento, de la utilización del antejuicio de mérito y el procedimiento para allanar la inmunidad parlamentaria de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución. Entonces, yo lo que quiero plantear aquí son los hechos, que no es una explicación subjetiva, son las realidades, esos son los hechos que estamos viviendo. Y frente a eso nosotros estamos luchando porque el compañero, por ejemplo, Henry Ramos, yo estuve con él reunido en la tarde de hoy, y está ahí de frente, la hija de Edgar Zambrano,
que es abogada, igualmente pendiente de la situación de su padre, y todos nosotros haciendo el esfuerzo junto con Juan Guaidó en esta lucha que estamos librando por la libertad en Venezuela. Pero ¿con qué fin, por el propio poder legítimo democrático, que es reconocido por más de 50 países, quieren desaparecer esta asamblea? Hubo un momento donde la comunidad internacional prestó atención y respaldó a Juan Guaidó, pero después de la Operación Libertad, en este momento, ¿dónde está tanto su fuerza política en Venezuela como la comunidad internacional? Bueno, mira, indudablemente que han sucedido hechos recientes que obviamente el régimen lo ha utilizado para crear una narrativa que hubo un golpe de Estado, la situación del 30 de abril. Y de esa narrativa se ha desprendido todas estas consecuencias que ya acabamos de hablar en cuanto a la persecución y el ataque a la Asamblea Nacional. Eso es un cuento, porque el golpe de Estado lo dio precisamente Maduro contra la Asamblea Nacional. Nosotros lo que hemos estado es luchando por el restablecimiento constitucional. Pero ¿qué tiene que hacer la comunidad internacional? ¿Qué más va a esperar? ¿Que lleguemos al proceso de liquidación física? Menos mal que ya he visto algunas tendencias que van más allá de esperar a que hayan los votos para que se apruebe la Carta Democrática Interamericana, y ya se está hablando del derecho de protección de los pueblos. Ya nosotros aceptamos el reingreso o aprobamos el reingreso de Venezuela dentro del sistema interamericano de reciprocidad americana, que obviamente no es una carta de porte para la intervención, pero Venezuela había sido, se había salido pues de ese tratado porque así lo había decidido Chávez. También aprobamos el reingreso de Venezuela a la Convención Americana para tener la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son pasos internacionales que van pavimentando una vía para que la comunidad internacional actúe contundentemente. Os repito, va a esperar que aquí nos liquiden a todos y vengan las declaratorias y las condenas. No, yo creo que la comunidad internacional tiene que actuar de manera precautelativa. Es Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24 y compartir su testimonio.